Entonces, un estimador que se propuso un tiempo después, en el año de 1987, por Rousseau y Leroy. Ellos en el año 87 propusieron lo que llamaron los S-estimadores de posición y de dispersión. Y estos S-estimadores utilizan esencialmente la idea de los M-estimadores de escala. Por eso vamos a recordar la idea de los M-estimadores de escala univariantes. Entonces, ¿qué teníamos en el caso univariante? Teníamos que estos estimadores, M-estimadores de escala, eran la solución aquí en sigma de este promedio de los ρ igual a una constante delta. Y nosotros decíamos que esta constante delta nos permitía obtener consistencia Fisher en el modelo normal. Recordemos que esta función ρ era una función, era una función par que era monótona para argumentos positivos, evaluada en 0, era igual a 0. Entonces era una función suavizada, una función continua que teníamos. Y nosotros recordamos en el caso univariante, para los m estimadores de escala univariantes, nosotros podíamos obtener el valor de quiebre del 50%, y podíamos obtener también una eficiencia alta. Recordemos, para estos m estimadores de escala univariantes podemos controlar eso en base a los parámetros de ajuste de esta función ρ. Por ejemplo, los parámetros de ajuste b de la función ρ de Hubble, o los parámetros c de la función ρ de Tukey. Ahora, ¿cómo se relacionan estos m estimadores de escala univariantes con los s estimadores que queremos definir? Bueno, Rousseau y Leroy definieron estimadores, trataron de encontrar un vector de medias real, mu, y una matriz positiva definida, simétrica, sigma, que tenga de tal manera que se produzca minimicemos el determinante de esta matriz sigma, pero vamos a ver una condición. Similar a los estimadores MBE, aquí tenemos otra condición. La condición que tienen que satisfacer esa solución es que el promedio de estos ρ de las distancias, de una distancia Mahalanobis, debe ser igual a una constante delta. Entonces, entre todas las soluciones mu y sigma que producen estas distancias, entre todas las soluciones mu y sigma que cumplen con esta condición, que el promedio de los ρ de las distancias es igual a una constante delta, entre todos esos estimadores que cumplen con esta condición, buscamos aquel que minimice, o aquel que tiene el mínimo determinante de la matriz de covarianza. Pero algo importante es que esta función ρ es una función suavizada, acotada, tal como teníamos con la función ρ que nosotros vimos de Hubble y de Tukey. Entonces, esencialmente estos son m estimadores, son m estimadores de escala, lo que tenemos aquí. Y la idea entonces de Peter Rousseau y de Leroy era, al usar al usar las ideas de m estimadores de escala aquí, con esta función ρ suavizada, era tratar de incrementar la eficiencia del procedimiento por completo. Porque si nosotros nos fijamos aquí, esta función ρ, como dije, es una función continua, que es una función en la cual nosotros podemos calcular la derivada en la mayor parte del dominio.
eso hace que la eficiencia la eficiencia del procedimiento por completo se incremente. De hecho, podemos comparar el estimador MBE con el estimador de con los S-estimadores, y vemos que la condición que impone los estimadores MBE imponen aquí una especie de una función que toma valores de 0 o 1. Entonces son observaciones que se encuentran dentro de la elipse o no se encuentran dentro de la elipse. Si se encuentran dentro de la elipse, entonces son tomadas en cuenta para la estimación, son consideradas para la estimación, y si no están en la elipse o en el elipsoide, no son tomados en cuenta para la estimación. Por otro lado, aquí ¿qué tomamos nosotros en cuenta? Bueno, eso viene definido por esta función ρ, es una función suavizada, es decir, las ponderaciones que nosotros vamos a dar a las observaciones no va a ser tan drástica, de 0 no estás o 1 estás, tomado en cuenta para la estimación. Aquí, esta función ρ permite que nosotros demos ponderaciones continuas, pesos continuos a las observaciones para decidir cómo vamos a considerar estas observaciones en el cálculo. Entonces, esa es una forma de aumentar la eficiencia. Porque, bueno, si tenemos valores atípicos, tal vez estos van a quedar muy lejos y estos realmente van a tener una ponderación muy baja. Pero si tenemos observaciones que están cercanas a la mayoría, tal vez deberíamos de darle cierta importancia porque muy probablemente son regulares, son correctas. Y con esta función ρ suavizada, nosotros tratamos de darle ponderación. Y de esa manera tratar de aumentar la eficiencia del procedimiento. Ahora, usar esta función ρ tiene ventajas, no solamente la ventaja de incrementar la eficiencia, sino que también nos permite obtener que los estimadores resultantes sean estimadores asintóticamente normales. Entonces, ese es un resultado que no teníamos acá con los estimadores MBE, que no son asintóticamente normales. Por otro lado, gracias a que usamos aquí esta función ρ suavizada, como resultado obtenemos esos estimadores que son asintóticamente normales. Y como dije, la eficiencia, tratamos de incrementar la eficiencia, y se puede probar teóricamente que la eficiencia de estos estimadores es mayor a la eficiencia incluso de los estimadores MCD reponderados.